La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Reactivación del sector de la construcción. En esta oportunidad, Henry Yandún nos hablará sobre la ley de plusvalía, sector de la construcción en cifras y financiamiento para viviendas. Esto tenía un trasfondo de que los gremios obviamente no sean una voz contradictoria y lamentablemente se destruyeron mucho los gremios, porque obviamente en el rato que los gremios no tenían ingresos se debilitaban totalmente. Y apareció la famosa ley de plusvalía, que mal contado era que si una casa valía 100 y con el tiempo por la plusvalía y por cosas valía 200, al final de cuentas la persona tenía que dar $70, el 70 al gobierno. Es decir, que alguien compraba una casa de 100, esa casa valía luego 200. En el momento que le vendía iba a recibir 130. Y si al otro día quería comprar su propia casa, ya no podía, porque solo tenía 130 y la casa costaba 200. Y por eso nosotros nos armamos. Justo hay una habitación donde se empezó Constructores Positivos con Patricio Álvarez, que también está en la reunión, y formamos este colectivo para realmente tumbar una ley genérica, y lo logramos. Realmente fue una epopeya, porque tumbar una ley de esa dimensión, porque es una ley, no sé cómo se llama, principal o algo así, nos tomó mucho tiempo. Y fue simpático porque, por ejemplo, el presidente Moreno nos había dado el mensaje que podría introducir nuestra pregunta si es que llenábamos la Plaza Grande. Y la llenamos a la Plaza Grande y de ahí nos vimos que teníamos mucha capacidad de organización. Y luego tuvimos que ir, pero en una correría por todos los cantones del Ecuador, casi a todas las emisoras, a defender la derogatoria de esta ley. Es decir, un poco antes habíamos sido empresarios que nunca habíamos estado en las calles, y de un día para otro estábamos en las calles con altoparlantes, armando bulla, armando relajo, y después estábamos en la prensa todos los días en todas las provincias, y por suerte esa ley se derogó. Pero de ahí vimos que realmente uno puede hacer política pública sin ser político, digamos políticos sí somos, pero sí, sin estar en el gobierno. Y hemos hecho algunas cosas muy buenas como consultores positivos. Hemos, por ejemplo, nosotros, justo Patricio Álvarez lideró lo que se llama la silla vacía, que quiere decir que en el municipio uno puede acceder a ser concejal para un trámite de una ordenanza, y nosotros fuimos quienes metimos la ordenanza de coeficiencia, preocupados del tema de construir unas ciudades sostenibles. Y bueno, Constructores Positivos se ha ido aglutinando bastantes personas. Somos más de 1,000 individuos entre personas naturales y jurídicas. Dentro de las jurídicas están gremios, están organizaciones. Estamos no solo constructores, yo no soy constructor, yo soy proveedor de materiales de construcción. Están los ferreteros, están las fábricas que producen materiales, los ingenieros, los arquitectos, están hasta los volqueteros en esta organización, y realmente nos ha ido muy bien. Vamos con qué es la construcción en el Ecuador. Directamente éramos hasta septiembre 486,000 personas que trabajan en la construcción directamente, de los cuales apenas el 40% tienen empleo formal y el 60% son empleados informales. Hace unos 5 o 6 años era al revés de esto, era 60% de empleo formal y 40% informal. Esta es la típica consecuencia de esas famosas leyes que yo digo bien intencionadas por los asambleístas, pero claro, como son gente que no sabe del tema o un montón de cosas, logran lo contrario de lo que pretenden. Entonces, lamentablemente, el empleo formal se va reduciendo en este asunto. Pero estas 486,000 personas son las que trabajan directamente en la construcción. Esto equivale, digamos, en la parte económica, más o menos del 10% del PIB, que ha venido bajando. La construcción debe estar por 9, entre 8 y 9% ahora. Pero si nosotros tomamos en cuenta las actividades conexas, esto ya nos dijeron en el ministerio actual, y el economista Flores también le escuché el otro día que decía lo mismo. La actividad conexa ustedes están ahorita en habitaciones todos. Hay la empresa que hace la madera, hay la empresa que hace el vidrio, la que hace el aluminio, la que hace el hierro, la que hace el cemento, la señora de las cortinas, hay el ferretero, hay el volquetero, y con eso se sube 10% más del PIB. O sea, es impresionante. Todavía yo me niego a creer, pero ya nos han dicho varias veces. Es decir, las actividades conexas de la construcción es poderosa, porque obviamente es la materialidad, ¿no? Nosotros todos tenemos casas
y todo es infraestructura y eso se hace con un montón de gente. Así de importante es la construcción. La parte de la vivienda, nosotros en esa época hicimos una encuesta para la ley de plusvalía. Para tumbar la ley de plusvalía, contratamos unos expertos políticos que nos asesoren un poco. Estos expertos políticos hicieron una encuesta, pero antes de nada les cuento quiénes eran los expertos que nos asesoraron. Para nosotros, un par de jovencitos en ese entonces, no es hace mucho, será hace 4 años, y el uno era el Juan Sebastián Roldán, y la otra era la María Paula Romo, que ellos son socios, y fueron ellos los que fueron nuestros asesores, y ellos hicieron, entre otras cosas, esta encuesta. Pero les cuento como anécdota que cuando nosotros hicimos la marcha, se asomaron los asesores y dijeron, ustedes no saben nada de política. Primero, ustedes tienen que hacer la marcha antes del noticiario del mediodía, y nosotros justo hacíamos después del noticiario, y ahí aprendimos algunas cosas. Pero ellos, María Paula Romo y Juan Sebastián, contrataron a su vez una empresa de encuestas que ellos mismos tienen, y se sacó que para el 88% de los ecuatorianos tener casa propia es el principal objetivo de su vida. O sea, yo pensaba que iban a decir educar a mis hijos o lo que sea, no. El sueño del ecuatoriano es tener su casita propia, el 88%. Y no se aleja del resto de la humanidad, por si acaso es más o menos parecido en este asunto. Y otra cosa importante que para el 66% tener casa propia representa seguridad. Ese es un detalle que hay que meterse en la cabeza, ¿no? ¿Y qué pasó ahora con la pandemia? Todos nosotros valoramos más la familia íntima ahora y la casita, porque hemos pasado encerrados más de 100 días en nuestras casitas y le hemos valorado aún más a la casa, porque ahora la casa literalmente nos salvó la vida, a los que logramos todavía salvar la vida, y damos más importancia a la casa. Ahorita ya no podemos dar más importancia al vehículo. Yo siempre sueño con tener carro nuevo, y ahora ya no sueño porque ni siquiera estoy usando el carro, o sueño en viajar al extranjero. En esta temporada ya no hay ni cómo soñar en eso porque no hay cómo, pero la vivienda creo que se apoderó más de la mente de las personas, y esa es una cosa que va a salir como conclusión al final. En el Ecuador hay 2 estudios del Midubi, se contradicen pero van con la misma tendencia, que dice que hay entre 350.000 y 500.000 viviendas de déficit. Digamos que ese número existe, pero lo que sí es muy validado es que en el Ecuador hay 110.000 nuevos hogares por año. Y esto es fácil validar porque aquí en el Ecuador más o menos se gradúan de secundaria unos 300.000 muchachos. Entonces es lógico que haya 110.000 nuevos hogares cada año. Pero formalmente solo se llegan a construir 40.000 viviendas en el Ecuador. Eso en el mejor de los casos. ¿Qué pasa con la diferencia? La diferencia es la típica, que la gente vive con los suegros, vive con los papás, o hacen construcciones que no son adecuadas, o hacen construcción informal, autoconstrucción, digamos, que ahí hay un problema con lo que tú hablabas, Carlos. Este es un problema grave. Se dice que en las ciudades ecuatorianas, en Quito, por ejemplo, entre el 60 y 70% son construcciones informales, es autoconstrucción sin intermediación de profesionales, lo cual es muy grave en caso que haya aquí un sismo importante. Por ejemplo, en la ciudad de Quito ya pasó en Manta, el mejor ejemplo fue en Manabí, donde justo ahí también estuvimos como consultores positivos, que hicimos una labor muy buena, y donde se vio que realmente mucho que colapsó fue por una vivienda mal construida. ¿Qué ha pasado con la construcción estos meses? Se dejó de facturar el 61.4% de lo que normalmente se facturaba comparando de marzo a mayo. Sí, eso es fuertísimo, ¿no? ¿Y esto por qué se redujo? Obviamente fue por menor demanda, pero sobre todo porque aquí hay entidades que no se han modernizado, las notarías, por ejemplo. Las notarías es impresionante, ¿no? Son unas entidades que no se modernizaron para nada. El registro de la propiedad y muchas cosas no funcionaron, y no se podía hacer los trámites de compra-venta, lo cual era muy grave, porque un constructor factura obviamente y cobra, y con lo que cobra genera nuevos emprendimientos, nuevo empleo, y nosotros por un tema, antes que demanda, sino para la obsolescencia de ciertas gestiones de la sociedad, no se facturó eso. Se calcula que hay un dato muy formal que es se redujeron 18.000 puestos de trabajo formales,
pero como somos el 40% del formal, nosotros hicimos una iteración de 46.000 empleos menos. Sin embargo, los informales nunca dejan de trabajar, eso hay que entender que el informal siempre se busca empleo donde sea. Y la construcción como economía, cuando se habla del PIB, del factor de la construcción se bajó 7.1% en esta temporada, que es muy fuerte. Sí. Ahora, nosotros estamos, obviamente, en constructores positivos, el nombre nos cayó al pelo, no sé ni quién se inventó, pero nosotros decimos no nos vamos a quedar quietos. Los constructores, si hablamos de los constructores, realmente son gente de recursos. Podrían dejar de construir un par de años y, sin mayor problema, pero obviamente ellos dicen, ¿yo qué hago si mi mundo es construir? Esa es mi actividad. Entonces decimos nosotros tenemos que hacer algo. Y comenzamos a hacer un análisis y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hemos pretendido es hacer dos campañas. Estamos haciendo ya una campaña. La primera es posicionar la importancia de la construcción en la sociedad, que básicamente es la charla que les estoy dando yo a ustedes ahorita. Estas es unas ideas que tenemos nosotros, que con 2 colegas más estamos difundiendo en las emisoras, en las televisiones ecuatorianas, porque lo que primero queremos decir lo importante que es la construcción. Y nosotros creemos que la construcción es la herramienta para reactivar al país. ¿Por qué razón? Porque cuando se reactiva el proceso es inmediato. Mi mamá es exportadora de banano, por ejemplo, pero obviamente si queremos exportar más banano, eso no es de la noche a la mañana, eso lleva años, décadas, generaciones a veces. Ojalá fuera el turismo, pero el turismo también lleva bastante tiempo hacer eso. Pero la construcción, si nos ponemos de acuerdo con un par de ustedes y decimos, oye, tenemos recursos para este asunto, podemos empezar el lunes. O sea, así de rápido es el tema de la construcción, es inmediato el tema. Sí. Y obviamente, ¿por qué creemos que es la herramienta para activar al país? Por las actividades conexas. El transporte se beneficia, las ferreterías. Aquí hay, antes decíamos la señora del mote, pero dejamos de dar el ejemplo a la señora del mote porque ya hubo gente que nos criticaba, pero el presidente Moreno también decía, la señora del mote también se beneficia, y es cierto, porque cuando hay una obra, esa obra dura 2, 3 años, 2 años, digamos, año y medio, 2 años, la señora del mote llega a las 10 de la mañana y hace su agosto, ¿no? Entonces ellos ruegan porque haya estas obras. Genera muchísimo empleo y eso es muy bueno. Y otro tema importante, en la construcción, el 83% de las personas que trabajamos en la construcción son personas sin título, es decir, son las personas más vulneradas de la sociedad, son los maestritos, los albañiles, los peones, estas personas que no tienen título, aunque son expertos en la construcción. Pero la construcción es la única que puede acoger a esta gente junto con la agricultura. La agricultura es la que más acoge a las personas sin título, pero eso es en el sector rural. Pero en las ciudades, si nuestra gente se queda sin trabajo, no les van a recibir en un banco, en un ministerio para trabajar. O sea, es el tema social, es complicado si es que a la construcción no se le para bolas. 83% de las personas son sin título, es decir, sin educación formal. Sí. Y nos hemos dicho nosotros, bueno, ¿qué tenemos que hacer al final de cuentas? Y llegamos a este objetivo mágico, y ustedes que están organizando propuestas para las luchas que se vienen, luchas o propuestas para los candidatos, todo eso. En la construcción privada, ya voy a hablar de la pública, el único objetivo que debemos perseguir como sociedad es que la cuota de la casa sea cercana a la cuota de la renta. Punto. Si logramos hacer este asunto, le podemos volcar no a la actividad de la construcción, no a los constructores, sino a toda la sociedad, porque ya vieron ustedes el tremendo déficit que existe de vivienda. Sí, ya vieron ustedes el déficit que hay todos los años de vivienda. Pero si logramos llegar a la cuota de arriendo igual a la cuota de la casa, entonces este tema se resuelve. Entonces, es una frase media rara, pero eso pasa a ser el objetivo de la construcción privada. Me paro ahí con la construcción pública. El Ecuador tuvo una bonanza con la construcción pública brutal, brutal por un montón de cosas. Primero era grande, segundo, mucho se fue al extranjero porque hubo empresas internacionales que se llevaron esa plata y hubo mucha corrupción y nos dejó la tremenda deuda. Ese es el resumen de todas las cosas. Pero eso ya no hay. Y eso era una parte importantísima de la actividad de la construcción, y entonces el sector público prácticamente está paralizado de la obra pública, y ahora nos queda solamente el sector privado a privado, que es la vivienda, oficinas y ese tipo de cosas, el sector inmobiliario, digamos.
Entonces, ahí nosotros establecimos tres estrategias básicas. ¿Cómo lograr esta tasa, la cuota igual al arriendo? Primero, el tema financiamiento, que ya les voy a explicar. Segundo, el tema de la burocracia. Es impresionante cómo la burocracia encarece los proyectos en el Ecuador. Y la otra, que es el deber que tenemos que hacer nosotros de optimizar e innovar nuestra actividad. Con el financiamiento, la primera estrategia. En Midubi, este gobierno hizo una buena gestión y qué pena que lo digamos porque deberíamos decir muchas veces esto a los colegas consultores positivos que están en la reunión. Nosotros fuimos los que comenzamos a promover que se haga este fideicomiso. ¿En qué consiste? Que el gobierno consigue un préstamo y este préstamo introduce en la banca, es un modelo medio raro, pero para entendernos, digamos, pone un 40% del dinero sin tasa de interés. Y los bancos ponen un 60% con la tasa típica del 9%. Sí, promediando, mezclando eso, sale una tasa del 4,99. En el mundo entero, la vivienda de interés social siempre es subsidiada. Es imposible que la gente pobre se compre una casa. Entonces, siempre es de subsidio. Entonces, el Midubi tiene estos 1.100, y hoy estuvimos hablando con el ministro de Vivienda y al final hizo bien los números, dijo que son 1.350 millones, que solo se han usado 160 millones porque no se ha publicitado mucho este tema. Entonces, el Midubi hay una tasa del 4,99 que es muy buena. Eso sí da esa regla del arriendo igual a la cuota, ya les voy a dar el ejemplo. El BIES, que ya les voy a hablar, es un absurdo lo que hace el BIES aquí en el Ecuador, que promueve más el préstamo quirografario que el hipotecario. Ya les voy a explicar las cifras. Esa es la estupidez mayúscula que puede haber en un país. Y la banca privada, yo asumo que hay personas de la banca aquí en este grupo, nosotros insistimos que debe reventar su modelo de gestión porque la construcción no puede tener una tasa del 9%. Algunos de ustedes viven en el extranjero y saben que siempre los préstamos hipotecarios tienen unas tasas más convenientes, los préstamos de consumo son más altas, pero aquí en dólares 9% es demasiado. En Chile está en el orden del 3,5%, en otros países está del 5%, países parecidos a nosotros. Y obviamente temas como la CFN que tienen el dinero, pero los trámites son tremendos. Aquí mencioné un tema del bien futuro, si tenemos tiempito les explico al final. Ahí tengo un controlador que el Fidel va a ser muy fuerte con los tiempos, ahí me avisas Fidel, sí, pero el bien futuro es un tema interesante que estamos trabajando con la banca, que es un método de financiamiento muy bueno que se beneficia a la banca, se beneficia al constructor y se beneficia el dueño de la casa. Y este es un método que usó Perú y que estamos tratando de introducir en el Ecuador los constructores positivos y que creemos que sí va a llevarse a cabo este tema del bien futuro. Ahorita, por ejemplo, entonces, el Midubi, hasta viviendas de hasta $90,000, la tasa es del 4,99 y 5% de entrada. El BIES, hasta vivienda de hasta $90,000, la tasa es del 5,99. Es un poco más alta, pero no hay entrada, o sea, ni siquiera hace falta pagar entrada en el BIES. Y cuando con el BIES ya se requiere vivienda de hasta $130,000, la tasa es 6,99. Es menos que el 9, ¿no? De todas maneras, 6,99 es alto, pero ya es algo bueno que estamos haciendo ahí, ¿sí? Entonces, también los constructores están haciendo algunas innovaciones. Aquí, por ejemplo, en esta época, algunos constructores lo que están diciendo, ¿sabe qué? Yo le vendo el departamento y dentro de la venta del departamento a la casa, yo le doy un seguro de desempleo. Es decir, que si es que se queda sin empleo durante, digamos, yo no sé cuántos meses, 4, 5, 6 meses, el seguro le paga la cuota. Hay otros que han hecho números y dice, vea, mejor yo le doy no le cobro las tres primeras cuotas. Es decir, lo que están haciendo las promociones, los constructores para motivar la compra, sí. Y también la banca privada está promocionando créditos hipotecarios, aunque es una tasa alta, pero la banca también sabe que el crédito hipotecario es una buena fuente de ingresos para ellos. Y bueno, hemos hablado con algunos presidentes de los bancos y ellos sí nos han manifestado que saben que el préstamo hipotecario les mueve al país y cuando el país se mueve también la banca tiene que moverse porque a la banca obviamente le interesa que se mueva el país. Estas tasas que les digo, ¿qué significan?
Miren, los chicos, digamos, nuestros obreros rasos, los que recién empiezan a trabajar, los jóvenes que comienzan a conseguir trabajo como obreros, que no tienen vivienda, ellos alquilan su pieza, el cuartito con un bañito. Sí, así empieza, bueno, así empezamos todo el mundo prácticamente. Y ellos pagan más o menos 80, 100, $120 por el cuartito mensuales, sí. Con el ejemplo del Midubi, con lo que esto está vigente, una casa de $40,000, la cuota es de $245, es muy asequible realmente. Una casa o departamento de $80,000, que son bonitos, estos de $80,000 yo conozco algunos proyectos, lamentablemente no son obviamente en el hipercentro, pero ya vamos a hablar de eso. Pero la cuota es de $490, o sea, es una casa bien puestita, un departamento bien puestito, y se puede acceder a $490. Aquí les quiero también indicar una cosa, hay una fórmula mundial, no sé quién se inventó, pero de alguna lógica sale eso, que dicen que los financiamientos de la vivienda, las personas deben invertir en su vivienda el 30% de sus ingresos. Y eso usan los bancos, usa el BIES y usan en el mundo ese método. Es decir, si por ejemplo dos obreros, trabaja marido y mujer y ganan $500, ellos tienen $1,000 de ingreso, ellos deberían estar poniendo su dinero, sus $300 en vivienda. Eso es un buen negocio, es un nivel de endeudamiento razonable y esa es la fórmula mágica. 30% de tus ingresos para tu casa propia. Sí. Aquí les quiero hablar el absurdo de los créditos del BIES. A la izquierda están los años, luego están los créditos hipotecarios en millones de dólares, o sea, en el 2011 766 millones, los quirografarios 959 millones. Miren la relación, 700 a 900, 900 a 1100, 1100 a 1200, 1100 a 1500, 1100 a 1800, más o menos era una relación, abajo está un promedio de 1.6 veces daban quirografarios versus uno de hipotecarios. Y la última noticia que tuvimos con el señor Watted es que el hipotecario va a ser 400 y el quirografario 2.260. Ese es un absurdo. En un país como el nuestro, que somos malos para ahorrar como buenos latinos, se promueve el consumismo. Estos créditos quirografarios, cáiganse de espaldas. El principal destino es salud, o sea, nosotros pagamos el 20% de nuestros ingresos al Seguro Social para la salud, pero el principal gasto que tenemos que hacer fuera del Seguro Social, tenemos que pedir créditos hipotecarios. El crédito quirografario. El crédito quirografario también va a educación, que no me parece una muy buena inversión. Y el resto va en tonteras. Tenemos un dato del 2018, porque el BIES esto le oculta, no he encontrado yo el asunto, pero que dice que el 42% de los créditos quirografarios son para pagar deudas, es decir, para pagar tarjetas de crédito y para pagar deudas. En pocas palabras, el BIES, que es una entidad que debería orientar una política para fomentar el empleo y el ahorro, debería orientar más hacia créditos hipotecarios y no a quirografarios, porque los quirografarios están orientados, exceptuando este tema de salud y educación, que pueden ser buenos, están orientados al consumismo. Alguna época sacaban publicidad que decía, paga tu tarjeta de crédito con crédito quirografario. Para el Día de la Madre, créditos quirografarios. Es decir, eso no está bien. Y ahora resulta que la proporción es 5.6 veces más créditos quirografarios que hipotecarios. ¿Y el consumismo de qué son? De tonteras. ¿Y qué tonteras son esas? Tonteras chinas de remate. Sí, entonces realmente los dólares se van del país por estos créditos quirografarios. Quirografario, con las excepciones, es consumismo, hipotecarios es el dinero se queda aquí. Hay un cálculo también que hizo el gobierno anterior, que cuando uno construye en el Ecuador, o cuando hace construcción, más o menos entre el 70 y 80% es dinero que se queda en el país. Y apenas un 30 y un 20% se va del país. Es decir, en las viviendas, por ejemplo, de menor costo, casi todo se queda en el país. Pero cuando uno hace un hotel, por ejemplo, hay aire acondicionados, hay mucha domótica, estas cosas, eso es importado. Entonces, mal contados, entre el 70 y 80% son dólares que se quedan aquí. Pero si ustedes y yo nos compramos un celular de $1,000, los 900 se van del país y se quedarán aquí 100 ¿cómo se llama? Por utilidad o lo que sea. Entonces, este es un problema
tremendo de los créditos quirovafarios. Y otro absurdo que tiene el crédito quirovafario. El hipotecario, como yo les dije, le dicen a la persona, usted gana 1,000, le doy chance de que se endeude hasta en 30. Para el hipotecario, en estos días hay un hipotecario de emergencia o algo así se llama, que les dan hasta el 50% de su endeudamiento, de su capacidad de pago. O sea, si ellos ganan 1,000, les pueden empezar hasta que se endeuden en $500 mensuales. Que eso es otro absurdo. Y les dan con una tasa del 6.5%. Es decir, que ustedes, señores, pueden meterse ahorita a sacar el quirovafario, cogen al 6.5 y mañana depositan en una de las cooperativas y ganan el 9%. Así de absurdo es el tema, sí. Y el quirovafario uno lo obtiene en 5 minutos, 10. Si es que no encuentran la clave del 10, se van a demorar 10 minutos y lo obtienen. El hipotecario es un trámite súper engorroso. Entonces, este es una cosa bárbara que nosotros estamos peleando, que se cambie este tipo de decisiones. Sí. Miren el impacto. El BIES tiene un problema gravísimo. El BIES dice, estoy perdiendo afiliados. Sí, pues claro, ahora salió la noticia que ya son cerca de 300,000 los que se han reducido. La buena noticia es que se han contratado como 120,000 con la nueva modalidad. Pero el BIES tenía antes 800 millones de presupuesto para hipotecarios, que igual era bajo, pero 800. Ahora se ponen de objetivo 400. Lo que se gasta en la construcción es el 30% en mano de obra, del costo. Pero en materiales que también se compran, también hay mano de obra. Entonces, si es un cálculo rápido, el 30% del precio se va en mano de obra. Es decir que, como el BIES disminuye 400 millones en su presupuesto, está disminuyendo 120 millones en gente. Sí. Y si calculamos un sueldo promedio de 700, el mismo BIES está eliminando 171,429 sueldos mensuales por la propia iniciativa. Y además, esta gente, que son 14,000 empleados, de sus ingresos del 20% regresa al BIES, ¿no es cierto? Entonces el BIES también deja de coger 24 millones de dólares porque ellos mismos están promoviendo que no haya empleo para esos 400 millones de dólares. La segunda estrategia que tenemos, reducción de costos por medio de optimizar trámites y normas que fomenten la construcción. Aquí en Quito tenemos un problema grave, ¿no? Cuando había el aeropuerto, entonces hubo la normativa que los edificios sean bajos. Sí, ya se fue el aeropuerto. El municipio, y todos los municipios hacen lo mismo, dicen, mire, usted en este barrio puede construir hasta 5 pisos. Entonces va el constructor y compra el terreno, vale $1 millón, por decir una cosa, para 5 pisos. Pero uno podría construir 10 pisos. Entonces el municipio dice, pero usted quiere construir 10 pisos, me paga el aire, por el aire. Adivinen cuánto, más o menos otro $1 millón. Entonces el constructor dice, pero me cuesta más hacer el edificio 10 pisos, todo eso, mejor se compra otro terreno al lado y hace 2 de 5 pisos. Pero hace propiedades más caras, porque una cosa es hacer en un solo terreno 10 pisos y otra cosa es hacer en el mismo terreno solo 5 pisos. ¿Y qué es lo que hace? Que los edificios en la meseta de Quito salen caros, las propiedades salen caras, y eso es malísimo para la ciudad por muchas razones. Si Quito no se construye en vertical, Quito obviamente se va expandiendo. ¿Por qué se va expandiendo? Porque primero ya no hay espacio para construir en altura y se va hacia la periferia, lo cual es malísimo. Pero, oh sorpresa, en el Hábitat 3 se concluyó que en el área de Quito debería vivir 3 veces más la población, 300% la población actual. O la población actual de Quito debería vivir en la tercera parte del terreno que está ocupando. Es decir, una ciudad con una bajísima densidad, pues que es obvio. Uno va a unas ciudades como Nueva York, o bueno, solamente a Bogotá, sí, unos edificios gigantes, y aquí no se hace por el costo del aire. Y eso es fatal. Porque resulta que Quito está haciendo el metro, todos los que viven en Quito saben, está haciendo el metro, y con Patricio Álvarez y la gente de Constructores Positivos se sacó una información de que justo por donde circula el metro se está despoblando la ciudad. O sea, el metro se está quedando sin clientes. Y nosotros le decimos al municipio, oiga, permítanos construir más en altura en la zona de la meseta de Quito, que se llama así. Y es un lío, eso es un lío.
Estamos, por ejemplo, de las cosas que hacemos en constructores positivos, logramos que nos reciban en la silla, que usemos la silla vacía. ¿Qué es la silla vacía? Que nosotros entramos como concejales, una persona nuestra entra como concejal con voz y voto para tratar una normativa. Entonces, la vez anterior estuvo Patricio Álvarez para meter esta ordenanza de coeficiencia y ahora está Nelson Madruñero para promover una ordenanza que persigue esto, que el costo del aire no sea tan caro. Y también eliminar un montón de procedimientos absurdos, porque hay unos procedimientos tan ridículos que, por ejemplo, uno va a un departamento y le dice, ¿sabe qué? Para meter este dato, señor Yandón, les exagero un poco, usted necesita que me dé su cédula, pero la cédula, una cédula especial que es para esta cosa. Y uno tiene que ir a otro departamento, a otro edificio, a pedir la cédula después de 5 días, y es un liazo. Entonces, estamos procesando una ordenanza que se llama, nosotros llamamos trole, porque estamos tratando de arreglar todo de un pepo, y ojalá esto salga aprobado. Lamentablemente, ahí salen las típicas personas que hay un problema en el Ecuador, que las personas dicen, a ver, con esto se van a beneficiar 10 constructores, y ahí se fregó todo, porque creen que el beneficio es para 10 constructores y no le ven el beneficio que es para la ciudad. Nosotros mismos le decimos a la alcaldía, le decimos, verá, si usted solo permite 5 pisos, usted va a tener impuesto predial de gente de 5 pisos. Pero si usted permite 10 pisos, va a tener impuesto predial de 10 pisos para toda la vida. O sea, los ingresos del municipio van a crecer. Si esa gente no vive en esos edificios, va a vivir, digamos, ya cerca de Machachi, porque es la realidad. Mis obreros viven en Machachi, mi fábrica está en el sur de Quito. Otros ya van a Santa Marianita, más al norte de Calderón. Pero esas personas, ¿cuánto le cuestan a la ciudad? Primero la ciudad por barrios chiquitos, después de un tiempo tiene que hacer calles, tiene que hacer alcantarillado, tiene que tender luz. Ahí hay mucha inseguridad, sí. Pero en cambio, en Quito solo se usa la tercera parte de los recursos, recursos de agua, de luz, de calles, solo usamos la tercera parte. O sea, está subutilizada la ciudad y nosotros pretendemos hacer lo que se llama la densificación óptima. Porque claro, hay muchos arquitectos, otra vez, bien intencionados, de la academia sobre todo, que dicen le van a destruir la ciudad. No, no queremos destruir la ciudad, porque nosotros queremos la densificación óptima. ¿Qué es la densificación óptima? Se considera el ancho de la calle, el tema de la sombra, del sol y la cantidad de agua, todo eso para que se construya en altura. Entonces, ese es un tema. Y aquí lo que estamos haciendo básicamente agilitemos las normas. Imagínense que en Quito, creo que después me corregirán, pero en los últimos 5 años se han presentado 20 proyectos de urbanizaciones de las bien hechitas, 20. Se han aprobado 4 en 5 años. Imagínense lo que es eso. Entonces, como el trámite de hacer urbanizaciones es tan complicado, la gente hace lotizaciones y ahí se caotiza más la ciudad y se le hace pedazos. De eso se trata la segunda estrategia, sí. O sea, trámites ágiles, que el municipio debería ser un motivador, no un obstaculizador. El municipio debería ayudar a que baje el costo de la vivienda. Porque si nosotros obviamente hacemos un edificio de 5 pisos en el mismo terreno y otro de 10 pisos en el mismo terreno, va a salir más barata la construcción y la gente va a tener una vivienda más asequible en este tema. Que obviamente lo que les acabo de decir, los municipios son los que encarecen el suelo y el tema de las notarías. Es impresionante que aquí las notarías todavía no acepten la firma electrónica y no estén automatizados. Es bárbaro el tema de las notarías. Algo se decidió, pero de todas maneras se quedó esto en el limbo. Imagínense, aquí hay una traba burocrática impresionante. Suponiendo que un constructor tiene 40 viviendas para vender. Hay una normativa del BIES que dice que le sortean por cada venta de vivienda, le sortean a la notaría a la que debe ir. Si son 40 viviendas, probablemente un sorteo, y sin exagerar, le sale en Machachi y el otro le sale en Pomasqui. Sí. Entonces el constructor tiene que clavarse 40 mañanas o 40 tardes a diferentes notarías para hacer el proceso de la transferencia de una propiedad. Así, de absurdas. Y esos son costos país. Estas son las cosas que nosotros decimos, esto cuesta, ¿no? Por ejemplo, si uno de ustedes y yo nos asociamos para hacer una urbanización, ya cuando nos asociamos, vamos a tener probablemente una oficina, una secretaria, un contador, un arquitecto, y tenemos que esperar 2 o 3 años con unos costos fijos que al final se le cargan a la obra y eso encarece el proyecto. Sí. Aquí está, ¿no? Según el indicador Doing Business en el Ecuador,
El trámite para obtener el permiso es 132 días, sí. Hablamos del tema de que se necesita urgentemente la automatización. Impresionantemente, sorprende hacer, Puerto Viejo es un municipio súper eficiente, espectacular. Puerto Viejo él ha hecho el deber como debe ser, sí. Aquí estoy hablando del trámite de permiso de construcción y propiedad horizontal 1 a 2 años, que es un absurdo. Tercera estrategia, optimización e innovación en la construcción. Eso ya es nuestro deber, sí. Ahora hay una nueva normalidad, pues ya la vivienda no es para ir a dormir, ahora la vivienda es para trabajar y para estudiar. Ahora es la oficina y es la escuela, la vivienda. Entonces los diseños van a cambiar. Estamos ya con la construcción ecoeficiente. ¿Qué es la construcción ecoeficiente? Es la construcción verde al final de cuentas, ¿no? Ya los edificios se hacen con doble sistema sanitario, se utilizan materiales reciclables, más livianos, o sea, hay toda una matriz que se hace para que la construcción sea ecoeficiente, y cuando es ecoeficiente se gana puntos, y al ganar puntos disminuye este costo del aire que yo les digo. Esa fue nuestra ordenanza que metimos, pero a último minuto, otra vez qué pena decirlo, los concejales correístas con ese problema que tienen, que creen que nosotros los empresarios somos los malos de la película, nos pusieron unas trabas en cuanto a los parqueaderos y esto no ha sido muy exitoso, pero con la ordenanza que estamos haciendo ahorita aspiramos a cambiar este asunto. Tenemos que optimizar los costos, o sea, hace pocos meses, si nosotros decíamos el Ecuador está hecho para vivienda de $90,000, ahora hay que hacer costos y diseños para $70,000, porque la economía así va a bajar, ¿no? Así va a ser la pobreza, todos nos empobrecemos con esta crisis. Entonces los constructores ya están diseñando con tal vez menores estándares o ser más imaginativos o menos márgenes inclusive, porque esta es una época no de buscar márgenes, esta es una época de buscar flujo de caja básicamente. Cada vez más los sistemas constructivos son más eficientes y sismo resistentes, ya que ha habido en los últimos años una tremenda innovación en cuanto a lo que es la construcción más rápida, construcción más liviana, construcción sismo resistente, y en eso yo diría que Quito es la ciudad que más agresiva está en este asunto, y por una sencilla razón. En Quito hay mucha competencia. O sea, yo solo he visto que, por ejemplo, a las ferias de la vivienda van 160 constructores a la feria. O sea, ¿cuántos estarán construyendo? 260. Entonces, con una competencia tan fuerte, el constructor en Quito realmente tiene que ser súper eficiente. Es obviamente absolutamente falso que digan que la vivienda es muy cara. Ahorita no es muy cara. O sea, nos cuesta caro, eso sí, y es lo que cuesta, porque hay muchísima competencia para construir aquí. Ya lo estamos usando el BIM. El BIM es una cosa muy simpática. No sé si estarán enterados ustedes qué es el BIM. El BIM, al final de cuentas, es una construcción virtual de la edificación. O sea, es una construcción no es un dibujo, es una construcción virtual, donde va informado hasta el último clavo que va en el edificio. Es colaborativo, es decir, que puede estar el arquitecto en Guayaquil, puede estar el ingeniero civil en Cuenca, el hidrosanitario en Quito, y colaboran en este sistema. Es un sistema de gestión, y hacen el edificio virtual, y una vez que está hecho virtualmente, se lo procesa, se lo comienza a construir, con una ventaja tremenda, porque con el BIM se logra eliminar desperdicios, se disminuye este problema que siempre decimos va a costar 100 y cuesta 110, vamos a acabar en 12 meses, terminamos en 14 meses. El BIM es un muy buen sistema que en el mundo, en algunos países está muy adelantado, y nosotros en el Ecuador ya estamos implementando como la estrategia nuestra, sí. Entonces, al final de cuentas, decimos que nosotros queremos unir todos los esfuerzos para reactivar al país y al empleo. Que la construcción realmente para nosotros es la mejor estrategia, y eso se llama nuestra campaña, que se llama Construimos Ecuador. Y le decimos a la gente, oiga, no pague arriendo, haga su casa nueva, después de ver todos estos factores. Quiero hacerles ver unos numeritos finales que son impresionantes, ¿no? Aquí están las ventas, la facturación. Este sí es un dato muy evidenciable. Guayas facturaba, digamos, 433, hace 2 años, 438 hace un año, 328 este mayo, sí. El segundo, perdón, es Pichincha, está mal escrito, es Pichincha.
464, 467, ahorita está 276. Yo no puedo ver a la derecha el dato porque estoy tapado. Ahí está. Entonces, Guayas ha bajado el 25%. Pichincha, que es el segundo, está equivocado eso, ha bajado 41% su facturación. Miren Azuay. Azuay estaba en 536 millones, digamos que 500 millones, ahora está en 250 millones. Azuay era la tercera provincia y ahora es la cuarta la provincia. Y hace un mes era la quinta provincia. Y entonces el orden es Guayas, Pichincha era el más grande, ¿no? Ahora está segundo. Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, El Oro, Tungurahua, Los Ríos, Santo Domingo. Miren otra cosa con estos datos bien interesantes, ¿no? Guayas y Quito, Guayas y Pichincha, del orden de 460 millones. Sí. Manabí es la décima parte. Azuay más o menos la décima parte ¿cómo es? En años normales, ¿no? El Oro prácticamente, y Tungurahua es la 20ª parte. Ya Los Ríos, las otras días son la 40ª parte. O sea, aquí hay 2 ciudades, punto. Las otras realmente son muy pequeñas. Amén a las de abajo, ¿no? Por abajo hay algo simpático, no sé si aparece. Hay unas provincias que han subido unos meses, pues, por el tema minero, ¿no? Pero la situación de Pichincha es tremenda. Esa es básicamente mi presentación y más bien ahorita podríamos dedicarnos a las preguntas que tenían topaban otro tema. Perfecto, Henry. Muchísimas gracias por esta amplia información que nos entregas, que realmente a quienes están en el sector de la construcción, estoy seguro que les va a ayudar mucho en el camino de decisiones a tomar para reactivar el país y ponernos en un nuevo orden. Voy a dar lectura a las preguntas que fueron enviadas para luego dar paso a las preguntas que se están generando en el chat. La primera pregunta dice: Constructores Positivos dio un paso importante y ha sido guía en la reactivación productiva, tanto en el ámbito laboral como en el empresarial. ¿Qué sugerencias pueden entregar a los constructores pequeños y medianos que, golpeados por la misma crisis, aún no cuentan con el apoyo gubernamental ni con leyes acordes a su operación a fin de reducir el impacto laboral y económico? Yo, el primer consejo que les daría es que no tengamos esperanza en el gobierno. Yo no diría en el gobierno, sino en el Estado. Nosotros tenemos una formación superior, todos nosotros. Tenemos que estar conscientes que el Estado no tiene recursos, punto. O sea, eso, pedir no podemos. Yo creo que el tema, nuestra campaña Construimos Ecuador, estamos diciendo, somos importante, la siguiente campaña es compre casas, construya. Y la tercera es entre privado y privado construir, ese es el tema, porque nosotros estamos conscientes que este gobierno no tiene plata absolutamente y no se le puede pedir más cosas. Y más bien el tema viene por lado privado a privado. Perfecto. La siguiente pregunta dice: ¿la reapertura de las actividades ha significado la agudización de la crisis de salud que actualmente afecta dramáticamente a ciudades como Quito y otras del país y que está obligando a regresar al confinamiento? ¿Cuál ha sido la experiencia en el sector de la construcción? Nosotros como constructores positivos decimos que somos orgullosos de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Apenas hubo este lío, no sabíamos para dónde arrancar, igual que todos ustedes. Creo que debimos haber pasado 1 o 2 semanas sin saber para dónde arrancar. ¿Por qué? No sabíamos cuándo íbamos a arrancar ni con qué país nos íbamos a encontrar. Entonces nosotros, Constructores Positivos tiene una virtud, está hecho por un montón de líderes, o sea, son constructores exitosos, grandes, chiquitos, medianos, o sea, son líderes al final de cuentas todos. Dijimos, bueno, hagamos algo, hicimos una asamblea y ahí dijimos, oiga, a ver, ¿qué hacemos? Porque la verdad es que se complica el tema. Y por ahí salió la idea, primero hagamos un protocolo. La palabra protocolo inclusive era media extraña para nosotros. Y dijimos, efectivamente, hagamos un protocolo, porque creo que esto tiene que hacerse un protocolo para comenzar a arrancar. Y pusimos en todas nuestras empresas, ya los expertos en seguridad industrial y los médicos a investigar. Y resulta que sí había un protocolo para estos COVID anteriores que hubieron hace unos años. Había unos protocolos para el regreso al trabajo.
Entonces cogimos, se llaman las normas OSHA y estudiamos todo eso y fuimos de la primera actividad que tenía un protocolo listo. Y es por eso que el gobierno decidió que la primera actividad que se active en el país, de las que se paralizaron, porque otras nunca se paralizaron, que sea la construcción. Fue un desafío impresionante para nosotros. Entonces el gobierno nos dijo, bueno, arranquen ustedes y bueno, ¿qué tienen? Bueno, tenemos los protocolos, todo eso. Y nos dijeron, les damos chance que metan 30 empresas. Y no justo en esta misma habitación nos pusimos a analizar con Jaime Rumbea, que es de una organización de Guayaquil, PYBE, y dijimos, escojamos 30 empresas con criterio. Por suerte fue nuestra decisión, no del Estado. Y nosotros seleccionamos a los empresarios que les conocemos, que son más formales, que estarían dispuestos a echarle el pecho a las balas, porque realmente es un temor salir a trabajar. Y activamos la construcción con éxito. ¿Qué es lo que pasó? Que cada constructor implementó lo que decía el protocolo y implementó muy bien. Hicieron videos, hicieron un montón de cosas y eso se difundió en la sociedad. Iban las autoridades a visitarnos, realmente nosotros dijimos, vean, no queremos policías, nosotros queremos motivadores. Fueron ministros, alcaldes, un montón de gente a visitarnos a las obras y se activó bien. Y nosotros defendimos mucho y defendemos, siempre defenderemos, yo al menos defenderé siempre, que miren la diferencia en que entre la construcción o un empleo formal esté vigente o esté en cuarentena. Si nosotros tenemos un trabajador de la construcción, le damos el transporte, porque no hay transporte público, y un transporte carísimo, porque solo se puede usar el 30% de la capacidad. Llega la obra, le damos los implementos, le damos a lo que sube al bus. Ahí le desinfectamos el bus, le damos los implementos. Llega la obra, hay sanitización, hay desinfección, hay capacitación, hay baños desinfectados a cada rato, les damos la comida ahora en las obras y sobre todo organizamos el trabajo para que haya la distancia social, la distancia física realmente. Porque la construcción también en otros países ni siquiera se paralizó por esa particularidad que el jefe de la construcción puede decir, tú vayas a esa habitación, tú anda allá y mantén la separación física. Y es por eso que para nosotros la construcción es realmente un cordón, ¿cómo se llamaría?, de seguridad, porque eso se dice, y sobre todo damos capacitación a la gente. Y la verdad es que sí se han contagiado algunas personas, pero cuando se les investiga por qué se contagiaron, es que fui al funeral, es que estaba haciendo unas chauchitas en la camioneta, es que no sé qué, o sea, más bien es a nivel familiar. Pero hagamos la otra situación, si a nuestro trabajador no tiene empleo, no tiene trabajo, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona tiene que buscar el pan de cada día. ¿Y cómo sale? Sale a la calle, pero no sale con una mascarilla adecuada, no sale con desinfección, no sale con dinero, o sea, sale lamentablemente a acumular esa masa que nos da mucha pena y donde hay el gran contagio. O sea, el gran contagio no hubo en el Supermáximo, o sea, no hubo, el gran contagio es con la gente lamentablemente que sale sin recursos a hacer el tema. Y ahora que otra vez probablemente haya confinamiento en algunas ciudades porque está poniendo más grave el asunto, nosotros insistimos que el empleo formal tiene que mantenerse, porque cerramos el empleo formal y la gente va al empleo informal. Y hay que entender que nuestra gente no vive en unas mansiones, vive muchos en unas casas pequeñas, a veces cuando son jovencitos de habitaciones salen, porque obviamente se vuelven locos en su habitación y hay el contagio. Y nosotros diríamos que hicimos una buena cosa, porque enseguida se activaron las ferreterías con nuestro protocolo, las fábricas con nuestro protocolo y otros sectores de la economía usando nuestro protocolo y adaptándolo. Y para nosotros fue un hito más que hicimos con el tema de la pandemia y nosotros insistimos que el trabajo formal es mucho más seguro que el informal. Además, si una persona está a nuestro cargo, al final de cuentas, ¿a cargo de quién está esta persona? Nuestro. Inclusive si se enferma sigue siendo nuestro, sigue ganando sueldo y nos preocupamos obviamente por la familia, por la salud, todo eso. Y si la persona está en la informalidad, ¿a cargo de quién está? Del Estado. Y el Estado no tiene plata, ese es el problema. Entonces nosotros sí creemos que se debe hacer los controles donde sea, obviamente que no haya farras, que ese tipo de cosas, pero el trabajo formal sería contraproducente que lo eliminen y que vuelva a la cuarentena. Muy buen análisis. La siguiente pregunta la plantea José Cruz.
Los constructores positivos lograron llegar a acuerdos con las autoridades sobre protocolos para la reactivación de las actividades. Muchos de esos protocolos requieren de fuertes inversiones que están fuera del alcance de pequeños constructores u otros sectores o actores de la producción. ¿Qué elementos de esos protocolos podrían ser aplicables a otros sectores o actores y cuáles no? Sugerencias para otros sectores o actores basados en la experiencia de los constructores positivos, ¿cuáles serían? Primero que no es tan costoso, o sea, se armó todo un fantasma sobre los protocolos porque ya 2 meses atrasados a nosotros, todo el mundo dijo hay que hacer protocolos, y todo el mundo se dedicó a hacer protocolos. Nosotros hemos calculado que el costo de implementar el protocolo es entre el 0,6 y 2,6% de los costos directos. ¿Y por qué tanta diferencia entre 0,6 y 2,6? Es por el transporte, básicamente. Porque las obras son en un sitio y normalmente nuestra gente vive lejos, algunos viven inclusive en pueblitos fuera de la ciudad. Entonces el transporte es lo muy costoso. De ahí yo diría que ningún constructor, no importa el tamaño que sea, no, es muy costoso el tema. Sí, porque es lo típico, es uso de mascarilla, lavado de manos y distancia, no hay más. Lo que hay que agregar es el tema del transporte. Sí, obviamente hay que tener una persona más en el tema de la desinfección, la comida, pero no es difícil de lograr. Siempre son los 3 mismos temas, más la capacitación, que ese es el extra que damos nosotros. Nosotros consideramos que todo mundo debería usar protocolo. Aquí hay un tema que alguien me dijo a mí, oye, el SIDA también es un virus. ¿Y quién te está controlando? Nadie. O sea, esto tiene que ser un tema cultural donde la gente tiene que hacer las 3 cosas. Y no es muy costoso. Ahora, también hubieron innovaciones. Un colega nuestro hizo número, dijo, uy, el transporte me cuesta tanto. Hizo un acuerdo con los chicos que les regalaba bicicletas. Y llegan en bicicleta a todos y les salió más económico. Entonces fue una innovación media simpática que hizo este colega. Excelente. Carlos Villasís expresa, se ha realizado una evaluación de la efectividad de los protocolos para la reactivación de las actividades del sector de la construcción propuestos por los constructores positivos y acordado con las autoridades. ¿Cuáles medidas han sido las más efectivas? No solo en términos de costo-beneficio, sino también de impacto social. ¿Cuáles deberían ser mejoradas y revisadas o eliminadas? Yo creo que los protocolos ya tenemos que convivir con esos protocolos porque yo no creo que hay cómo eliminar nada de eso. El problema es el transporte. Ese es un tema grave. Tal vez cuando ya exista un transporte público, eso logre mejorar las circunstancias. El impacto social para nosotros es que la gente está con un trabajo formal, que antes no tenía trabajo. Acordémonos que en la construcción hay mucha subcontratación y cuando llevamos al segundo o tercer subcontratista, él tiene gente informal, o sea, esa gente realmente se queda en la calle. Ustedes mismos, si ustedes contratan para pintar una pared, no es que le afilian al seguro, ¿no es cierto? Entonces va el maestrito con 2 ayudantes y ellos están en la construcción informal. Si no le das el trabajo, esta gente queda en las calles. Entonces yo diría que el impacto, nosotros estamos seguros que hemos hecho una buena labor porque vemos lo que pasa con la gente que no tiene empleo. Carlos, yo hice una encuesta de cuántas personas se habían contagiado, obviamente algunos me contestaron, se daba el caso de 1, de 2, y hasta me sé de memoria, el uno se había ido a un funeral, el otro había estado haciendo fletecitos en la camioneta, y los otros es la típica, es que a la familia no le podemos controlar el cambio. En la familia hay adolescentes, acordémonos cómo fuimos nosotros de adolescentes, unos salvajes, entonces los adolescentes se van de la casa, entonces es un liazo. Pero nosotros diríamos que no ha habido una obra donde habían 100 trabajadores y 30 se han contagiado, yo no he sabido de ese asunto. Disculpen esta pregunta, ¿hubo algún esquema de difusión social entre el personal operativo de las obras? Es lo que más hacemos, o sea, es la capacitación porque nosotros somos medios mal llevados, ¿no? Pero acordémonos que la construcción, y también esa fue otra razón por la que se decidió por la construcción que se active primerito, el maestro, el albañil, el ingeniero en Quito, por lo menos y en las ciudades grandes, digamos, ya estaba acostumbrado a usar el casco, que fue una lucha, ya usa arnés. De todas maneras, para ellos la mascarilla no es una novedad. Sí, los lentes tampoco es una novedad para los que usan la moladora, ese tipo de cosas.
Entonces, la verdad es que la gente sí estaba más predispuesta a estas cosas. Y lo que nosotros hemos visto en los reportes que nos hacen los colegas es capacitación, es motivación a la gente. Hay otros que hicieron campamentos, simpatiquísimo el tema, tenían el edificio casi acabado, entonces les dieron habitación a cada uno y no salían durante 30 días o 40 días, pues hacían un negocio, les hacían las pruebas al regreso y tampoco ahí hubo contagios. O sea, ha habido muchas formas de hacer este tema, pero el gran tema es de que tenemos que acostumbrarnos a este asunto, porque este virus va a estar aquí por un buen tiempo y toca trabajar en esas condiciones. Correcto. La siguiente pregunta dice, algunas empresas fueron afectadas por los tentáculos de la peor pandemia que ha vivido el Ecuador en los últimos años y que se llama corrupción. ¿Qué medidas o mecanismos ha adoptado el sector para reducir la prevalencia y el impacto de la corrupción, especialmente en la contratación pública? Nosotros como consultores positivos tenemos tres objetivos. La una, ayudar a hacer ciudades sostenibles. O sea, no queremos ser los destructores del futuro de nuestros hijos y nietos. La segunda, hacer vivienda asequible con la letra S y con la letra Q. Aprendí yo recién eso. Es asequible cuando es con la SQ es platas, no. Porque hay el otro, el accesible. El accesible ha sido que uno puede entrar, digamos. Y la tercera es que la obra pública sea transparente y eficiente. En la tercera hemos perdido el año, pero imagínense lo que pasa. Nosotros tenemos clarito dónde está la corrupción. La corrupción está en la ley de contratación pública y en la normativa del CERCOP. Entonces nosotros íbamos con proyectos, hemos hecho el proyecto de ley. Qué pena decirlo esto, he hecho el proyecto con los gallos que saben la letra colorada del tema. Decían, ve, hagamos esto para que no pase esto. Pero adivinen que eso pasa primero a la comisión. Y adivinen quién era el presidente de la comisión, este señor Mendoza. Sí, él era el presidente de la comisión. Y nunca pasaba de la comisión la vaina, porque ¿cómo iba él de eliminar el mecanismo de corrupción? La corrupción existe porque siempre ha existido, pero ahora fue muy grave, porque el mecanismo persiste. La ley de contratación pública no se ha cambiado. Yo he hablado con la fiscal, con el contralor, y digo, vean, ustedes podrán poner 1000 fiscales, la corrupción seguirá existiendo porque está legalizada en el Ecuador. Ustedes habrán visto la película El mecanismo de Odebrecht en Brasil, ¿no es cierto?, en Netflix. Lo mismo es aquí en el Ecuador. El mecanismo persiste. Y en el CERCOP son 3 tonteras que tienen que cambiar y no la cambian. En el CERCOP, voy a ver si me acuerdo de memoria ahorita, por ejemplo, es decisión de estos angelitos declararle de emergencia. Punto. Cuando hay de emergencia, pasaron y contrataron al PAN. Luego hay otro mecanismo que es más absurdo, que es la contratación a través de las empresas públicas, las famosas EP que existen. Por eso hay esta triangulación que llaman, ¿no es cierto? Que las obras del municipio de Quito le contrataron a esta empresa del ISFA, no me acuerdo el nombre, ustedes se acuerdan el nombre. ¿Y por qué le contratan? Porque cuando es entre empresa pública y pública no hay licitación, sino que dice, somos el mismo Estado, no nos vamos a robar. Pero la segunda empresa, en cambio, contrata al PANA, en este caso a GEINCO, y ahí está el asuntito. Entonces los tres hacen su maravilla, porque el CERCOP tiene así el mecanismo. El CERCOP tiene otra normativa que dice que cada entidad que requiere algo puede poner unos requisitos especiales. Esto no es broma lo que les voy a decir. Una obra en Ibarra pedían que uno de los técnicos sea experto en búhos. No sé si han visto mi espalda, yo tengo como 1000 búhos aquí atrás. Igualito la mayoría de los de aquí. Sí. Y solo había un experto en búhos, entonces, claro, ponen esa condición para que solo uno cumpla el asunto, y ese es el tema. Entonces, eso del CERCOP es una responsabilidad del gobierno y no nos ha hecho caso y no cambian, porque claro, ya apareció recién que el señor del CECOP, que es el primo hermano del CERCOP, era el que hacía los negociados con el hospital de Pedernales. El problema es que quienes tienen que cambiar la regla son los que están usando esa regla para la corrupción. Esa la hemos perdido, compañeros, pero nosotros tenemos clarito los cambios que tiene que hacer el CERCOP y lo que tiene que hacer la ley de contratación. Ojalá cuando haya otros asambleístas se pueda hacer ese asunto. Pero, claro, nosotros nos hemos matado hablando con asambleístas y resulta que nunca ha pasado. Si el presidente era Mendoza, que él estaba haciendo su negocio con esa vaina. Ese es el problema de la corrupción en este país. El mecanismo persiste. Y es legal, ¿no? O sea, todo lo que hacen, de los ejemplos que los di, es muy difícil que eso salga como algo ilegal.
Está legalizado el tema, o sea, el robo es legalizado aquí, por eso hay tanta corrupción. Es muy difícil que formalmente les metan presos. Gracias, Henry. La siguiente pregunta la formula Carlos León. La vivienda es una de las mayores demandas de una población creciente, pero su mayor desarrollo está en las urbes capitalinas. ¿Cree que puede ser un apoyo en la reactivación económica y reconstrucción del país el descentralizar esa actividad y así crear mayores oportunidades en otras provincias muy poco tomadas en cuenta? Yo diría que ahí es una falla de los mismos constructores. Hoy hablamos con el ministro de Vivienda. Yo digo de mascarilla a mascarilla fuimos a hablar, porque fuimos a hablar de frente, digamos. Y claro, él tiene razón. Dice, bueno, hay 1.600 millones, solo han usado 160 millones. Pero ellos tienen la falla, porque la población no sabe el ejemplo que les acabo de dar a ustedes. No sabe. Y esos proyectos más bien son para los pueblos pequeños y donde hay menos, los terrenos son más baratos. En Quito es muy difícil esos proyectos. En Quito más bien está Ana Barriga, que es una gran, aquí está en el grupo ahorita Ana Barriga, que es una de las grandes constructoras de los proyectos VisiVip. O sea, en Quito los proyectos van de 70.000 a 90.000 dólares. Pero en las provincias sí se pueden hacer obras de 40.000 dólares, por ejemplo, así, porque el terreno es más barato. Aquí más bien depende de la habilidad de los municipios, de la agilidad. Pero aquí en Quito decir voy a hacer una urbanización para vivienda VIP, hasta que te aprueben la urbanización ya se acabó el gobierno. O sea, facilito antes de que empiece a hacer la urbanización. Entonces hay un tema de agilidad, de agilismo de las alcaldías en captar eso. Guayaquil es muy pilas, ¿no? En cambio Guayaquil facilita la cosa y por eso es que ahí tienen viviendas de 160 dólares, 120 dólares mensuales de cuota. Gracias, Henry. Fausto Ponguillo pregunta, a su parecer, ¿cómo se puede lograr reactivación del sector de la construcción? Derogación de leyes económicas que ahogan al constructor, créditos blandos o de reactivación al sector, convenios más flexibles en lo tributario y laboral, cambio de impuestos para atraer inversión de extranjera o todas ellas y aún más. Nosotros hemos hecho varias propuestas. Por ejemplo, el BIES tiene una cartera hipotecaria de 7.000 millones de dólares. En otros países esa cartera la titularizan, es decir, la venden. Sí. Entonces, el BIES con que venda de los 7.000 millones, 1.000 millones, ya tendríamos para un año más de préstamos hipotecarios convenientes. ¿Por qué no lo hacen? Ay, no sé, la banca ya me reunió a su banca, ya me jaló las orejas, tengo que hablar con más cuidado sobre la banca. Estoy seguro que entre el grupo habrá banqueros también. Pero nosotros, por ejemplo, también estábamos diciendo, hay muchos capitales lícitos ecuatorianos fuera del país. ¿Cuáles son los capitales lícitos fuera del país? Cuando vino Correa, dijo, me dicen cuánta plata tienen. La gente sacó la plata corriendo, ¿no es cierto? Porque Correa tenía todas las ganas locas de quitar la plata a todo el mundo. Si Correa seguía ahorita, ya nos hubiera quitado la plata a todo el mundo, ¿no? Entonces, mucha gente sacó la plata del Ecuador en esa época. Gente que ganó la plata lícitamente. Entonces nosotros estamos diciendo, ¿por qué no motivan a que regrese ese dinero al Ecuador? Y no es un invento nuestro, sino que eso ya hicieron algunos países en Latinoamérica. Lo hizo Chile, lo hizo Brasil, lo hizo Colombia. Unos tuvieron más éxitos y otros menos éxito. ¿Cuál tuvo más éxito? El que puso un castigo más chiquito. O sea, yo no me sé de memoria ahorita, pero había un castigo del 15%, del 10%, del 5%. Entonces nosotros consideramos que si hacen una política de ese entonces, pueden traer plata al Ecuador. Y se le podría decir, ¿sabe qué? Yo no le castigo nada si esa plata lo invierte, por ejemplo, en el negocio inmobiliario, porque es de largo plazo. Porque si hay un riesgo, ¿no?, de que alguien tenga $1 millón, el gobierno diga, ay, traiga nomás la plata, ya le registro como suya, no hay problema, y después de 3 meses la saca otra vez. Entonces se legalizó, se formalizó un dinero y se fue otra vez. Ahora, también hay plata ilícita, obviamente hay métodos de controlar, eso los otros países definieron, habrá testaferos, habrá, pero nosotros creemos que es una época de traer dinero. Para mí, el problema que existe en el Ecuador es una teoría loca, porque yo soy ingeniero mecánico nomás, yo no soy economista, pero en la bronca que tuvimos con Julio José Prado, que es un amigo mío, yo le decía, verás Julio José, ¿cuánto mueve la banca en el Ecuador? La banca en el Ecuador capta 30.000 millones de dólares como ahorros y presta
$30.000 millones como crédito, ¿no es cierto? 30. El PIB del Ecuador es 100. O sea, la banca mueve el 30% del PIB. Nos vamos a Panamá, la banca mueve el 120%. Y nos vamos a Colombia, la banca mueve el 70%. Olvidémonos que es dinero. Yo estoy en el negocio del acero, o digamos del cemento, que era una realidad hace unos años. Imagínense que el Ecuador necesite 100 de cemento y solo tenga 30. ¿Qué es lo que pasa? El precio sube una barbaridad, ¿no es cierto? La cementera es chiquita y obviamente para pagarla a una administración grande tiene que cobrar más. Mi teoría es que los bancos aquí son chiquitos, son apenas del 30% del PIB. Entonces es como cuando hay escasez de cemento, hay escasez de dinero. ¿Qué pasa cuando hay escasez de dinero? El precio sube. Entonces yo creo que aquí, o la banca, el problema de la banca es que es bancas familiares. La banca debería abrirse, como el Supermaxi se abrió. No sé si ustedes saben que los señores Ray creo que son dueños apenas del 15% del Supermaxi. Si hubieran quedado dueños del 100% del Supermaxi, el Supermaxi sería chiquito. Pero ellos abrieron a la bolsa el Supermaxi. Tal vez estoy mintiendo en las cifras, ¿no? Tal vez estoy totalmente equivocado. Pero hacen que más gente se junte al Supermaxi. Pueden mantener esta familia el control de la empresa, pero la empresa crece brutalmente. Yo creo que en la banca tienen que hacer ese asunto. Ahora, ¿por qué no vienen bancos del extranjero acá? Porque dicen que es muy difícil. Ahora, ¿quién puso las reglas para que sea muy difícil? Vean la película Diamantes y van a entender cómo es el tema del asunto de que por qué no viene más plata al Ecuador. Sí. Perfecto, Henry. En el contexto de la misma pregunta y respuestas dadas, dice, basada en su experiencia, ¿cuál sería la primera medida emergente para efectivamente reactivar el sector de la construcción? Bueno, lo que hemos manifestado, ¿no? Básicamente, nosotros otra vez no medidas, es que nosotros no vamos por medidas. Nosotros creemos que hay que motivar la demanda. Esa es la estrategia. Motivar la demanda. Decirle al ciudadano, vea, pero si usted va a pagar el arriendo toda su vida. Recientemente me dieron una frase muy buena, me dicen, el ser humano nace con una deuda eterna. ¿Cuál es la deuda? La del arriendo. Hasta que te mueras pagas el arriendo. Entonces, no tenga la deuda eterna. Yo creo que nosotros siempre estamos, o sea, no, ojalá el gobierno haga buenas cosas, pero la verdad es que ya nos vamos a volver viejos, ya estamos viejos algunos y no podemos depender mucho del gobierno. Nosotros queremos fomentar la demanda de una manera lícita para que pase esto. Y decirles si hay tasas buenas. Yo creo que por ahí es la salvación, entre comillas, de la parte de la construcción y de paso creemos que muchos sectores de la economía. Un poquito, Fidel, dame un chance de los bancos. Los bancos tienen una administración que necesitan, porque administrar un banco es muy complicado. Realmente tiene mucho software y mucha gente y todo eso. Pero obviamente tiene una administración para manejar 30, ¿no es cierto? Mi concepto es que si ellos manejaran 60, con una administración parecida, obviamente puede abaratar las cosas. Eso pasa en cualquier negocio de nosotros. ¿Qué se llama eso? Economía de escala, ¿no es cierto? Si yo me meto a competir con los competidores que tengo, siendo la administración indispensable grandota, y a vender poquito, me sale carísimo el producto y me destruyen. Ahora, si todos somos así mismo chiquitos con una administración pesada, el producto sale caro y gozamos realmente. Aquí el tema es de que yo creo que los bancos tienen que tener una mayor escala. O sea, ¿cómo es posible que hagamos analogía con el pan? El panadero nos trata de vender el pan a como de lugar. Pero por el dinero, no, pues vamos, todos estamos yendo a los bancos todos los días a decirle, no sea malito, présteme. O sea, es como decir a un panadero, vea, no sea malito, véndame pan. No puede ser posible, porque es un producto el dinero. Entonces nosotros creemos que la banca debe fortalecer. Ahora yo tengo una esperanza maligna, ¿no? Yo creo que los créditos van a comenzar a bajar, porque no se va a mover la economía. Y la banca no va a poder colocar el dinero que tiene que colocar. Porque una buena cosa que hay que reconocer en los bancos es que los bancos han mantenido la seguridad de las personas. Y por eso es que los depósitos han crecido en esta época. Eso hay que reconocer a la banca, que es la contraparte, es la parte buena de esta estrategia de ellos, de que la banca es sólida y la gente confía en la banca. Pero no solamente es porque confía en la banca, sino que obviamente si ustedes llevan el dinero a Estados Unidos ganan 1%. Y si llevan a Europa tienen que pagar plata para que les guarden la plata, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una teoría también, que también es fatal. Resulta que las tasas pasivas están subiendo brutalmente.
Entonces yo tengo mis hijos que tienen sus ahorritos, ¿no? Entonces mis hijos dicen, papi, ¿qué hago con esta plata? Les digo, haga un emprendimiento. Dice, oye, pero si yo puedo ganar el 9% sin hacer nada. Chuta, les digo, sí, pues. Pongan, pongan y ganen la tasa pasiva de hasta el 9% en un banco, 6-7%. Entonces, eso es un crimen para la sociedad, porque así como son mis hijos, se está fomentando la falta de emprendimiento. ¿Quién va a arriesgar a emprender algo ahorita? Cuando usted puede tener esa platita ganando con una tasa pasiva muy alta. Y nosotros a los bancos no le estamos cuestionando la tasa activa, le estamos cuestionando la tasa pasiva. Porque si la tasa pasiva es tan alta, la gente va a decir, yo prefiero tener en el banco la plata o en la cooperativa, que son las que pagan más plata ahorita, y no vamos a moverle al país. Nosotros aspiramos a que la banca entienda desde nuestra manera de pensar, ellos tienen su manera de pensar, que creemos que ellos se están pegando un tiro al pie si es que van a dar unas tasas pasivas tan altas y la gente no va a producir en el Ecuador. Gracias, Henry. Vamos a dar paso entonces a las preguntas que formularon en el chat, para lo cual me voy a apoyar con Alexis Guerrero y con Carlos León. Por favor, continúan ustedes. No te escuchamos, Carlos. Buenas noches con todos. Gracias, Henry, por tan brillante disertación. Fernando Carrera pregunta, la construcción genera mucho empleo y actividad económica, pero ¿a quién le vendemos? Sobre todo, ¿con qué mecanismo financiero? ¿Con qué planes de financiamiento si aquí tenemos un plazo máximo de 15 años? Ya, mira, entonces voy a hablar del bien futuro. ¿Tenemos tiempo, Fidel? Tú eres mi jefe ¿Sí? Ahorita. Desquítate. Yo alguna vez fui jefe del Fidel, ahora desquítate. Sí. Estás en mis manos. Bueno, el bien futuro. Miren el bien futuro. Cuando Perú tuvo una crisis tremenda, parecida a esta, se inventaron el bien futuro. ¿En qué consiste el bien futuro? Ahorita, imagínense lo que sucede. Con uno de ustedes hacemos un proyecto, ¿sí? Tenemos que tener el terrenito, por lo menos, digamos que un 30% del proyecto tenemos que poner nosotros. Y buscamos quién nos compre las propiedades, digamos, el punto de equilibrio que llaman los constructores, un 70%. Y cuando ya tenemos el 70% que dice, sí le voy a comprar, hace la promesa compra-venta, ese 70% nos va a dar la cuota poco a poco de la entrada, ¿no? Y el constructor tiene que ir a otro lado a pedir plata al banco para hacer el edificio. O sea, ya están los clientes aprobados del crédito, los 100 clientes, digamos, pero tienen que ir el constructor a pagar doble financiamiento, a pedir la plata para hacer el edificio. ¿El bien futuro en qué consiste? En que se hace unos microfideicomisos, donde el banco le comienza a dar el préstamo al dueño de la casa desde el primer mes. Le da poquito. Ese poquito, el dueño del futuro de la casa le da al constructor para que vaya construyendo el primer piso, digamos. Acaba el primer piso, ya es un bien, ya se puede hipotecar ese pedacito. El banco le da otro poquito directamente al constructor, pero digamos, le da al dueño de la casa otro poquito y él le da al constructor más platita. Y el constructor va construyendo el edificio con un modelo que al usuario no le afecta. Es lo mismo que él está pagando normalmente el anticipo, pero ya es el préstamo directamente encajado. Entonces el constructor no tiene que ir al banco a pedir ese crédito grandote. Los tres se benefician. Primero, el banco se beneficia porque ahorita decir, Fidel y yo nos hacemos socios, vamos al banco y decimos, vea, préstenos 10 millones de dólares para hacer un edificio. El banco, chuta, se pone a sufrir, decir, y si les va mal en esta crisis, sufre. Pero en cambio, si van 100 personas a decirle, vea, présteme a cada uno una centésima de este, entonces el riesgo del banco se difunde entre 100 personas y entonces el banquero está contento porque ya el riesgo es mucho menor. Si de los 100 le fallan 3 o 5 va a ser muy poco. El constructor, ¿en qué se beneficia? En que no tiene que ir a pedir un financiamiento aparte a la CFE en alguna parte para hacer el edificio, digamos. Y eso, obviamente, primero no tiene que ir a otra parte. El constructor pequeño ya puede hacer edificaciones, porque el constructor grande, que puso el 30% del terreno y el 30% que le corresponde, digamos que para el 70% adicional va al banco que le preste, pero el banco le va a decir qué garantía me da.
Entonces tiene que ser un constructor grande para que le dé una garantía y le preste el 70%. Pero en este caso ya no hace falta, porque solamente le va prestando el poquito, lo que va recibiendo, va construyendo, va recibiendo. Entonces el constructor ya no va a otra fuente de financiamiento. ¿Y en qué se beneficia el dueño de la casa? Que el constructor al final de cuentas se ahorra un 6% más o menos de esa construcción. Y eso le traslada al usuario de la casa. Entonces el bien futuro es maravilloso. Nosotros hemos hecho una cosa fantástica. Tuvimos una reunión así como la de ustedes, con la super de compañías, con el Ministerio de Finanzas, con el BIES, con el perro y el gato y los banqueros. Y ellos están muy afanosos de hacer este asunto. Lamentablemente, la persona que estaba liderando esto en el gobierno le cambiaron de puesto, está medio quedado, pero estamos en el 99% de logro. Entonces, todos los constructores ya podrían hacer una edificación mayor, porque usando este tema del bien futuro. Es muy interesante este sistema de financiamiento. Siguiente pregunta. Iván Arellano. Estimado Henry, muy buena tu charla, como siempre brillante. La pregunta es la siguiente: ¿cómo influye la carga impositiva en beneficio de la iniciativa de las empresas constructoras? Por ejemplo, el anticipo de impuesto a la renta tan mencionado en estos días. Bueno, yo no creo que los constructores estén ganando plata en estos días, sí. Así es que alguno que otro se estará ganando, pero es un tema muy complicado. Yo pertenezco al sector industrial y no me topa a mí ese asunto, por lo menos porque ahorita nosotros estamos tratando de sobrevivir en esta época. Yo creo que, por ejemplo, una carga impositiva tremenda que tiene la construcción es de que cuando el constructor compra hierro, paga el IVA, compra el cemento, paga el IVA, pero cuando vende la casa no factura el IVA. Es decir, que es el único negocio que no cruza el IVA. Entonces el constructor ahí tiene una desventaja, o el dueño de la casa de un 12% de todo el costo. Eso es tremendo. Más bien, eso hemos peleado, pero la verdad es que ahorita hay que rendirse porque no creo que... El Ministerio de Finanzas sí entendió este asunto, pero está caminando eso. Ojalá salga, en otros países ya existe este asunto. Ahora la carga impositiva, para serles franco, recién salimos de unas deudas de octubre que nos clavaron a las empresas grandes, ahora esta... Pero el tema es que el gobierno no tiene plata, ¿no? No tiene plata. Obviamente, la lógica dice que el gobierno ahorita piensa recaudar como 280 millones con este impuesto. No. Van al gobierno los 280 millones en una semana, se hicieron humo los 280 millones. Una semana máximo, sí. Pero si se quedaran los 280 millones, digamos que en el Supermaxi o Pronaca, que contra ellos va este asunto, estoy seguro que Pronaca o Supermaxi tiene más capital de trabajo para más materiales, para darle la vuelta más del negocio y para generar más empleo. Y los aseguro, pero eso les doy firmado, que lo que tiene que hacer Supermaxi, Pronaca y empresas de ese estilo, tienen que ir al banco a pedir esa plata, porque ustedes no tienen idea lo que es el impacto de 3 meses de no haber facturado. Eso es una brutalidad. Yo quiero facturar $30 millones. En 3 meses, $30 millones menos de ingreso le parten a cualquiera. Entonces, yo creo que es un error siempre que el gobierno quite una plata productiva para algo que se va a hacer, pero se hace uno así, ¡fum!, se le va ahí, pero en una decisión de cuarto de hora de Richard Martínez se va tal vez a los profesores y se acabó esa plata. Y la idea es que, pero el otro tema hay que reconocer, no tienen plata. La otra es que si no tienen plata para pagar a profesores, a soldados, lo que sea, vamos a tener un problema social gigantesco aquí, ¿no? Tener otro octubre más sería fatal, por ejemplo. Bueno. Siguiente pregunta, Carlos, por favor. Saludos a Iván Arellano, un querido amigo de la vida que por ahí le vi. Sí. ¿Cuál era la otra pregunta? Disculpa. Rafael Puente pregunta: ¿cuál sería el porcentaje adecuado de utilidad para un gremio de la construcción sin que se encarezca el costo de la vivienda? Yo la verdad eso quisiera que tal vez conteste Patricio Álvarez, porque como te dije, yo no soy constructor. Pero no es tanto como dice la gente, porque la construcción se demora más o menos 2 años en acabarse, sí. Entonces, si ellos van a ganar el 15, 20%, tienes que vivir para 2 años. Entonces, no es que sea muy grande. Hay mucha competencia. La competencia es tenaz. Es falso eso que digan que los constructores ganan mucha plata. Yo les vendo a los constructores, yo sé la dificultad que tienen para pagarme, por ejemplo. O sea, una persona que gana mucha plata no está con deudas con nosotros. O sea,
hay una muy buena competencia y no creo que ganen mucha plata. No es como decían Ali, pero acuérdense que hay una opción, que ustedes también pueden construir su propia casa, ¿no? Entonces puedes contratar un arquitecto, un ingeniero y construir. Y les apuesto que les sale mucho más cara que lo que compran a un constructor. Muchísimo más caro. Pero he oído del 15%, 15-20%, pero es en 2 años. Sí. Perfecto. Alexis, por favor, la siguiente. Ricardo Angulo, hoy en día no hay empleo y muchas personas tienen empleo sin estabilidad laboral. ¿Cómo se podría financiar una vivienda a las personas que no tienen una estabilidad laboral y arriendan en su gran mayoría? Efectivamente, nosotros estamos conscientes de eso y cuando nos hacen las entrevistas aclaramos eso. Decimos, el señor está loco, quieren que yo me endeude en la casa cuando no tengo para comer. Nosotros lo que estamos es sembrando para los próximos 2 o 3 meses. O sea, se va a perder un empleo, digamos, un 10-15% del empleo. Va a quedar el 80-90% de la gente empleada. Después de 2 o 3 meses, mal, pero ya va a haber una masa que se estabiliza. Pero lo que acabas tú de decir, la persona con empleo o sin empleo paga arriendo de todas maneras. Sí, obviamente el que no tiene empleo no va a meterse en un endeudamiento de esto. Ahora, de todas maneras, si la gente es muy vulnerada, sí pueden aplicar a las casas regaladas del BIES. Lamentablemente, esas casas regaladas del Midubi, perdón, no son en Quito por el tema de esta burocracia, del costo del suelo muy caro, pero en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas, hay mucho de esa vivienda, en el oriente hay mucho de esa vivienda regalada. Pero aquí lo que estamos diciendo a las personas que obviamente creen que va a estar estabilizado su trabajo, inviertan esto. Además, lo que te conté, ¿no? Que algunos colegas están vendiendo la vivienda con una promoción. Le doy un seguro de desempleo, que será por 6 meses, 4 meses, le da un poco de tranquilidad. Pero obviamente el mensaje es para los que más o menos van a quedar estables, que de todas maneras vamos a quedar un 80% estables, ¿no? Carlos, por favor, con la siguiente pregunta. Rodrigo Vázquez pregunta, ¿se ha planteado la posibilidad de buscar una participación política dada la coyuntura actual y de esta manera poder viabilizar sin trabas y de mejor manera los planes que beneficien al sector? Oye, en consejos positivos eso manifiestan todo el tiempo, ¿no? A uno pobre hasta le quieren hacer presidente de la República y yo les digo que ni en la casa puedo ser presidente, peor de la República, y que alcalde y todo eso. Y inclusive con la Cecilia hemos hablado, dijo, ve hijito, primero serás presidente de la República, pero de esta casa no vas a ser presidente jamás, ¿sí? Entonces, Patricia Chan se mata de la risa. El tema es de que es tan corrupta la política que nos aleja a los seres normales, nos aleja de la política. La verdad es que sí da ganas de meterse, ¿no? Pero la vez anterior, les cuento de anécdota, a mí me invitó un partido político y me dijo, ven a conversar para el tema de la alcaldía, no sé qué. Pero en la primera reunión ya las decisiones tenían que ver con corrupción, de cuánto es la venta de la concejalía. Entonces, uno sale pero despavorido, o sea, lamentablemente la política necesita un hígado especial y si hay gente que se mete, nosotros le apoyaríamos. No obstante, nosotros vemos que como consultores positivos haciendo una política, una influencia, un cabildeo, un lobbying que se llama, que es lo que estamos haciendo, sí estamos logrando buenas cosas. Y por ejemplo, ya tenemos colegas en puestos claves que no son políticos, pero puestos claves en el municipio, por ejemplo, que poco a poco nosotros hemos ganado una buena imagen y sí nos consultan a nosotros por nombres para manejar entidades importantes del municipio, así. Nos han sugerido el tema del ministerio, entonces, pero la verdad es que yo no sé si nuestro grupo alguien quiere, pero personalmente yo no quisiera. El país, la política es muy corrupta y creo que hay personas que no estamos para ese asunto. Y lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo con consultores positivos, eso les invito a todos ustedes. Métanse a influenciar en la política, pero con un grupo que hace propuestas. A nosotros nos recibe Richard Martínez, María Paula Romo, nos reciben, todas estas personas nos reciben porque vamos con propuestas, no vamos a llorar, a quejarnos, no, vamos con propuestas viables y también les hemos ayudado. Acuérdense que en octubre se destruyeron los UPC, todas las cuarteles de policía, se destruyó la Plaza del Teatro y nosotros los constructores positivos
con nuestra plata, con nuestro trabajo, dejamos la Plaza del Teatro flamantita y las UPC les reconstruimos totalmente, pero quedaron mejor que nunca. No le costó un centavo al Estado eso, a la sociedad, sí. Y si no hubiéramos habido nosotros, todavía estarían en la licitación para construir las UPC y hubieran costado una fortuna. Ese tipo de acciones de constructores positivos nos da una buena imagen y la gente, el alcalde nos ve bien, los ministerios nos ven bien y ahí tratamos de nosotros entrar en la influencia. Pero más bien encontramos trabas nosotros en los segundos y terceros niveles de estos estamentos, porque con los ministros que no son corruptos, no estoy diciendo que he hablado con un ministro corrupto, realmente ellos, es la lógica que les decimos, es lógica, pues si no hay a dónde darle vueltas, estos 2 más 2 son 4, pero hay corrupción en los segundos, terceros niveles que son una fatalidad realmente. Muy difícil que, al menos, no sé, mis colegas que aún están aquí, si alguno se anima, pero bien difícil entrar a la política. Además, nosotros decimos que si nos metemos de candidatos, y con todo respeto sale tico de candidato, les juro que nos ganan, porque esa es nuestra sociedad. Tico nos gana, porque así es nuestra sociedad. Entonces, también uno exponerse a que o ponen un arquerazo y nos gana, y es así, o sea, y como nosotros no hemos sido futbolistas profesionales, ni arqueros, ni payasos, ni esas cosas, todos profesiones respetables, pero la gente vota por gente de la farándula y esas cosas. Este es un problema de la sociedad, ¿no? Gracias, Henry. Fantástico el desarrollo de la conferencia y en honor al tiempo, les pido que formulemos la última pregunta antes de continuar al cierre. Gracias. Ok. Diego Flores, ¿conoce usted ciertos rumores que dicen que los bancos, antes de realizar el desembolso, realizan un análisis final al deudor? Así como dicen que solo están dando créditos a personas que trabajan en sectores de salud, alimentación a granel. No, no es cierto. A mí me han prestado mucho dinero esta temporada. Lo que hace la banca es una negociación 1 a 1. Eso sí está haciendo. Y hace lo lógico, y a todos les invito a que hagamos eso. Te pide flujo de caja. Pero obviamente si tú vas a pedir crédito y ni siquiera tienes un balance o una buena contabilidad, es muy difícil que te presten dinero. Pero yo diría que la banca está prestando, pero está prestando 1 a 1, no es una política a todos igualito. Claro que ciertos niveles sí tuvo que renegociar, pero de ahí a niveles grandes no. La banca sí entiende que tiene que mover la economía. La banca son gente muy inteligente, no, ellos no van a matar a nadie, no van a matar a la gallina de los huevos de oro, no van a hacer eso. Entonces a ellos saben muy bien que hay que mover las empresas y yo no he visto que pase ese asunto. No dan lo que uno necesitaría, esa es otra cosa. Lo que te refinancian es la deuda que tenías, pero si ahorita le dices présteme para un proyecto adicional, muy difícil que te preste. Pero no hay eso, yo he visto. Lo que sí hay, por ejemplo, hay este préstamo de Reactívate, que otra vez no. La intención del gobierno, bueno, pusieron recursos, hay 1.100 millones de dólares que en ese asunto. Todo se queda en la porquería del segundo y tercer nivel, que la corrupción. Y te piden un papelito en la CFN y unas tonteras ahí, y ahí se fregó el asunto. Ahí yo tengo que dar fe, nosotros, obviamente, además que somos conocidos amigos, yo podría decir, yo no soy morenista por nada del mundo, yo no voté por el señor tampoco, creo que él no está liderando el país. Pero Richard Martínez nos ha ayudado bastante a nosotros, la María Paula Romo nos ha ayudado, el Juan Sebastián nos ha ayudado, pero obviamente el presidente, no sé, no tenemos presidente nosotros, ay, qué pena decir eso, pero aquí tenemos unos cuantos buenos ministros que se están fajando por el país. Nosotros invocamos a que el presidente tome decisiones, que no esté pensando en salir, sino que esté pensando en acabar bien el gobierno. Pero una realidad es que nuestro gobierno no tiene plata. Y una realidad es que el gobierno supo vender mal, que no tiene plata por una deuda que venimos arrastrando de atrás, ¿no? Que eso es tremendo. Gracias, Henry. Hemos finalizado con esto las preguntas que estaban en el chat, y como habíamos indicado era la última, pero adicionalmente hay un comentario del Movimiento Eugenio Espejo que Fernando Carrera nos da a conocer. El Movimiento Eugenio Espejo presentó un proyecto de reforma estructural de la Ley Orgánica de Contratación Pública y ya está en conocimiento de la Presidencia de la República y de la Asamblea. Perfecto. Esto es la
yo no te estoy escuchando ahorita. 180. Perdón, Fidel, espérate un ratito, no te estamos... Fidel, no te estamos escuchando. Yo no sé si perdió el internet o le están ahorcando al Fidel, pero se apagó la señal. Entonces que yo no le escucho. Vamos con Carlos, Carlos León, mientras Fidel recupera el internet. Henry, a nombre del grupo del Benalcázar 77 y todos los que estamos conformando el foro, queremos agradecer por tan brillante exposición. Ha sido extremadamente interesante todos los conceptos que has vertido, ¿no? Me ha llamado mucho la atención yo que no estoy digamos, involucrado en esta cuestión, el enterarme de algunos aspectos extremadamente importantes. Por ejemplo, esto de la construcción, que es una fuente generadora de empleo tan importante. En el caso que básicamente no ocupa mano de obra calificada, sino un porcentaje pequeño, la mayoría es mano de obra no calificada, y de esa manera pues está contribuyendo a que se genere empleo formal y en lugar del informal, que es el que tanto daño está haciendo, especialmente en esta época de la pandemia. Otro tema extremadamente interesante pues es el saber que el crédito hipotecario de alguna manera debería bajar el porcentaje que en nuestro país, según nos has explicado, es bastante más alto de lo que está en la región, ¿no? Algo que sí es preocupante, pues el saber esto de que el municipio, especialmente el capitalino, en lugar de ayudar al gremio, en lugar de ayudar a la generación de empleos, pone las trabas haciendo encarecer los proyectos. Es realmente una pena. Y bueno, yo estoy dedicado en algo también al tema ingenieril, y veo que básicamente es lo mismo. Existe una gran cantidad de funcionarios que, lejos de querer a la ciudad, lejos de querer lograr que la ciudadanía se beneficie, pues ponen las trabas a todos las propuestas que lleva el sector privado y los constructores en general. Simplemente para finalizar, muchísimas gracias, y queremos siempre contar con vuestro apoyo, vuestros consejos, porque esta que sea la primera de una serie de charlas que van a ser muy enriquecedoras para nuestro grupo. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, doy la palabra a Carlos. Carlos, ibas a decir algo, creo. Sí, no, lo mismo, para agradecerte mucho por todo lo que has compartido con nosotros. El objetivo de estos foros es justamente aprender de los que están en el frente, de los que están viviendo día a día la situación, y no solo viviéndola, sino solucionándola, y que nos ayuden a entender realmente qué es lo que pasa y las alternativas que hay, las soluciones. Y una de las cosas más interesantes de esta charla, me parece a mí, ha sido la creatividad, el hallar soluciones nuevas, diferentes, que ha venido de este grupo, y en eso creo que tenemos que seguir ese ejemplo como sociedad. Abandonar los modelos antiguos, los modelos tradicionales que no funcionan, dejar de esperar en el gobierno, eso ya sabemos que no va a pasar. Y entonces encontrar entre nosotros y en la unidad, en la colaboración, las soluciones nuevas que resolverán problemas viejos, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que ese es el mensaje más importante. Quisiera desde ya, tenemos muchos amigos entre los constructores directivos, comprometernos mutuamente a seguir colaborando, a ser más grandes, a ser más fuertes a través de esta unión, beneficiarnos de la experiencia de ustedes. Creo que las metas tienen mucho en común, lo que estamos tratando de hacer aquí. Y si somos más con una sola meta, creo que seremos más efectivos y más productivos. Entonces,
que esto sea solo el inicio de una colaboración que esperamos se extienda mucho más fuerte y aprender de las experiencias del sector para reactivar y promover otros sectores que realmente necesitan innovación, la innovación que ustedes están mostrando. Entonces, agradecerte de verdad, de corazón por todo esto, comprometernos a seguir trabajando juntos. Y a los que han participado, a la gente que ha asistido, agradecerles por la presencia. Seguiremos con este esfuerzo de traer gente de la calidad de Henry, gente que nos ayude a entender mejor la situación. Y si ustedes, los asistentes, si hay nuevos que quisieran ser parte de esto y recibir invitaciones para futuros eventos, ahorita estoy copiando en el chat, es un link, ustedes aplastan ese link y se registran en el foro. Lo único que tienen que poner es su nombre, su teléfono y su dirección de email y recibirán invitaciones para futuros eventos tan útiles como este. Entonces, con esto quisiéramos agradecerte de corazón, y no sé si tienes las últimas palabras y con eso concluiríamos todo esto. Muchas gracias, más bien yo agradezco por la invitación, me he sentido muy cómodo en esta reunión. A Patricio Álvarez, yo soy el suplente de Patricio Álvarez, que me cedió el puesto por un problema de salud. A ti, Carlos, te agradezco sobre todo que estando fuera del país sigas preocupado por el país que es tuyo y que no lo has olvidado. Y a todos ustedes, a las personas que han asistido, veo algunos grandes amigos aquí en la pantalla a los tiempos, también unas amigas, está ahí Ana Barriga, está Diana, está Susana Vera, también consultoras positivas. Y realmente mi mensaje es de que podemos ser estas organizaciones. Nosotros no tenemos ni siquiera una directiva, no tenemos ninguna cuota, lo que tenemos son cuartos de guerra que llamamos nosotros, donde planteamos propuestas y con las propuestas vamos y peleamos. Y yo creo que eso tenemos que ir haciendo. Lamentablemente en la época del correísmo hicieron eso, pero hicieron las personas inadecuadas. Y yo creo que los colectivos, la sociedad tiene que unirse, porque nosotros la verdad fuimos privilegiados con una muy buena educación, que probablemente le costó, bueno, en el Benalcázar le costó al municipio, le costó al Estado, en todas partes de las universidades le costó al Estado. Yo creo que ese privilegio que tenemos que aprovechar para unirnos y dar propuestas, porque eso hemos visto en consultores positivos. Realmente ahora vemos que tenemos poder nosotros, tenemos poder sin estar en las elecciones, y a veces decimos es preferible no meternos en la política porque vamos a ser los mismos en cualquier gobierno, porque si nos metemos en una de candidatos, ganemos o perdemos, es para, ya nos quemamos, digamos. Entonces yo creo que vamos, qué bueno que hay esta organización, y muchas gracias a los amigos. Patricio Chan, qué gusto verte. Fidel, ¿quién más estaba por aquí? Algún otro amigo del alma estaba por aquí. Hernán Vega le veo también. Patricio Álvarez también. A Iván Arellano me estaba olvidando. Un gusto verles. Muchas gracias. Adiós. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a continuar visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo fundacionb77@gmail.com.